Exaltado sea su nombre. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. We want to welcome you in the name of Jesus. Amen. Siempre estoy bendecido cuando puedo hablar nomás un idioma. Ahora vamos a tratar con la sanación del alma. Amén. Si cambian a su palabra a 1 Tesalonicenses 5, vamos al versículo 22 al 23. Vamos a estar tratando estas siguientes semanas con la sanación del alma, la sanación del espíritu y la sanación del cuerpo. Dice la palabra de Dios: abstaneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando estaba leyendo esto, este es el tema para las siguientes semanas. Tenemos que entender que tenemos tres fases de nuestro ser: el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Vamos a hablar de la sanación del alma hoy. En Génesis 2:7, vamos a ir para allá. Dice que el Señor Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y, bueno, voy a leerlo correctamente. Amén. Lo estoy leyendo en mi traducción. Amén. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En inglés dice living soul. Eso está hablando de una alma viva. Amén. Quiero que entiendas que la alma es la parte que está psicológicamente atada a tu mente, a tu voluntad y tus emociones. Amén. Es parte de la profundidad del ser que fue creada por Dios para el propósito, quiero que entiendas esta parte, para el propósito de reflexionar y expresarlo a Él. Eso es lo que significa cuando dijo que el hombre fue hecho en la imagen de Dios. Amén. En Génesis 2, 16 a 17, vamos a ir para abajo, quiero más hacer una fundación. Amén. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. La experiencia de que ese hombre, ese ser viviente, esa alma viviente, hecho en la imagen del Dios vivo, muriera la alma, una cosa horrible, una experiencia horrible. La caída del hombre causó tanto daño severo al espíritu, al alma, que perdió las funciones que Dios le había dado. Perdió la habilidad de contactar a Dios, recibir de Dios, y esto arruinó o mató a la alma viva que estaba allí conectada con Dios. Y ahora no podía reflexionar el propósito y la imagen de Dios en este mundo. Quiero que entiendas, la alma en la caída fue arruinada gravemente. Recibió la misma cosa que decía el Señor. Recibió el conocimiento del bien y el mal, que es la naturaleza pecaminosa. Y me preguntas, bueno, ¿por qué es esto importante? Quiero que entiendas. Vamos a hablar un poquito de la mente. En el Salmo 139, no lo voy a cambiar ahí, pero ustedes pueden verlo. Describe cómo Dios forma al bebé en la vientre de la madre. Ese bebé nace con la naturaleza pecaminosa. Y ese bebé, lo que pasa con él es esto: él oye todo lo que se dice. Desde allí empieza el computador prendido a empezar a oír qué está siendo dicho. Empieza a establecer ese computador las primeras imágenes de cómo la gente alrededor siente de él, cómo piensan de él y qué es, cómo debe de caminar. Tenemos que ver que la mente humana es más avanzada que cualquier computador que se haya hecho. Dicen que si la mente humana está tan compleja que todos los computadores del mundo ni son de 10% puestos juntos a la capacidad de la mente humana. Pero este bebé nace a este mundo ya una alma arruinada. No puede representar a Dios, no puede expresar la imagen de Dios. Pero lo que sí puede expresar es el ruina
de esa alma por tomar el fruto prohibido. Amén. Y Dios, en su milagrosa forma, manda a Jesús para rescatarnos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Pueden dar agua, por favor? Amén. Gracias a Dios. La naturaleza pecaminosa es descrita como la naturaleza recibida en la caída. Amén. Ese aspecto causa que nuestra mente, nuestro ser se rebele contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, estamos refiriendo a la inclinación de la humanidad a pecar. Amén. Dado la habilidad de escoger del bien y el mal. Si vemos lo que pasó en el huerto, Adán y Eva, a Adán se le fue dado un mandato. Eva decidió que ella iba a agarrar de ese fruto, porque ella quería el conocimiento del bien y el mal. Ahora la humanidad es lo mismo, ellos quieren conocer el bien y el mal. Pero cuando nacen vienen con una mente completamente vacía, excepto lo que oyen en el vientre de la madre. Es como agarrar un nuevo computador, un nuevo teléfono. ¿Tú te acuerdas cuando lo agarraste, se movía bien rápido el teléfono o el computador? Ahora está empezando a hacerse más despacio, empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque empieza a entrar basura dentro de ese computador. Igual es la mente humana, empieza a agarrar basura sobre el tiempo. Uno a veces no entiende qué está pasando. Pero cuando tú empiezas a hablar con una persona, adentro de su profundidad de su ser sale algo de la boca que determina quién son. Vamos a Mateo 15, 18 a 19. Amén. Mateo 15, 18 a 19. Quiero darles una background. Quiero que entiendamos este día porque es un tema poquito profundo. Va a ser en 3 partes, nomás por esa razón. Amén. Ya lo tienes. Amén. ¿Me lo lees, por favor? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas salen de la boca porque están en el corazón. ¿Y qué está en el corazón? En el corazón está toda la cosa pecaminosa, porque dice que el corazón es malvado. Amén. Y cuando tú ves esto, son nada más que problemas. ¿Qué sabe un bebé de odiar? ¿Qué sabe un bebé de tener pensamientos malos? Pero la potencia del humano es de buscar qué es el mal, qué es el bien. Cuando ese bebé empieza a crecer y la mamá le grita la primera vez, no sabes hacer esto, eres un tonto, voy a decir esa la palabra. ¿Qué es lo que está programando ese niño a hacer? Cuando dice, nunca vas a servir para nada, ¿qué estamos programando a ese niño a hacer? Cuando le decimos que, tienes que hacer esto, eres un flojo, ¿qué estamos programando a ese niño a hacer? Y esa persona crece con todas esas cosas dentro de su corazón. Cuando se le dice eso a ese niño o a esa persona, adentro de ellos empiezan a guardar resentimiento, odio, empiezan a crecer cosas de las palabras que se han dicho. Y es lo que empieza a salir fuera del corazón, los pensamientos que tenían hacia esas otras cosas, hacia lo que se les dijo. El odio empieza a crecer. ¿Qué hacen muchos? Voy a hablar de nosotros los hispanos, los papás. Mi hijo, tienes que ser un macho, y les tratan de dar cerveza a una edad bien chiquita. O les enseñan a ver a las mujeres, o las mamás a maquillarse, o a ver a los hombres, o a tomar. ¿Qué le están enseñando a estos niños? Después crecen y son adultos y no podemos controlar lo que está pasando porque inculcamos estas cosas. Y estas mentes son programadas. Y esa mente ahora empieza a tener una voluntad propia, empieza a tener control propio y empiezan a buscar ese conocimiento del bien y el mal. Empiezan a tratar de conocer qué les gusta. En vez del bien de Dios, ellos empiezan a buscar qué me gusta a mí, qué es bueno para mí. ¿Qué es lo que me gusta a mí y qué es malo para mí? Tenemos que tomar autoridad sobre estas cosas. Tenemos que empezar con nosotros mismos y ir para afuera. Amén. Vamos a continuar. 2 Corintios 10:5. Amén. 2 Corintios 10:5 dice esto. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces te han preguntado a ti, cómo sabes que Cristo existe? ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Por qué es? Porque adentro de ellos en el principio hubo una rebeldía que se plantó, hubo cosas que se plantaron y empiezan a crecer. Y estas cosas empiezan a ocupar tu mente. Empiezan a eliminar los pensamientos de un Dios santo que nos ve, de un Dios que nos está amando, de un Dios que nos va a juzgar un día, y remueven los pensamientos que están Cristo centrados y empiezan a poner cosas mundanas en tu mente. Y empieza tu mente a ser llenada, en vez de crecer y servir a Dios, empieza tu mente a ser llenada en cómo agradarte a ti mismo. Cómo hacer cosas que llenen tu vida, aunque sean temporarias. Amén. ¿Sabes cómo se nota? Porque estas personas típicamente están plagadas con temor, con enojo. Ellos tienen que hacer, tú tienes que hacer, si eres tú, este día, un pacto con Dios y decir, renueva mi mente, Señor. Toca mi mente, Señor. En Romanos 12:2 dice que no seas conformado o transformado como este mundo, pero que seas transformado con la renovación de tu mente para que pruebes que es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. La palabra conformada ahí es, interesantemente, en hebreo, la palabra patrón. El patrón de este mundo. Y la programación es otra palabra que se usa. La programación de este mundo. Tienes que dejar que tu mente sea transformada por Cristo. Te doy un ejemplo. Un buen ejemplo. Dime, ¿a cuál niño crece que le guste la canción ranchera, gangster ranchera, rap? El tipo de música que les guste. Dime cuál. Ninguno. ¿De dónde aprenden estas cosas? Son aprendidas por la familia primero y después por sus compañeros. Amén. ¿Dónde aprenden a decir malas palabras? No te sorprendas, padre y madre, las aprenden de ti. ¿Dónde aprenden a pintarse y vestirse? Lo aprenden de ti. Y ellos empiezan a ver ese programa y tú cambias, pero el programa sigue el curso que se ha puesto desde el principio porque sigue creciendo con los amigos y con gente en el mundo, y al último de todo, ellos aprendieron lo que era bueno para ellos, pero mal para su camino espiritual. Empiezan a aceptar el patrón y empiezan esas cosas a dañar sus emociones. Vamos a hablar de eso un segundo. Nuestras emociones, como nuestras mentes y cuerpos, son o tienen influencia por la caída del hombre. En otras maneras, las emociones fueron dañadas por el camino pecaminoso. Porque mira, ahora el amor, la gente lo tiene confundido. No es amor, es lujuria. ¿Entiendes? No es que ahora tienes suerte, no estás bendecido. Empieza a ser una torcida, empieza a torcer lo que es la realidad. En Efesios 5:15 dice, vamos a ir para allá porque no sé unas de estas palabras en español. Amén. Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios así. Ya lo tengo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios y no como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. Porque los días son malvados. Tienes que ver cómo caminas con diligencia. En inglés dice fools, aquí dice necios. Un fool es alguien que es un tarugo, básicamente. Un tonto. Aquí le llaman necio. ¿Por qué? Porque la gente empieza a caminar como ellos empezaron a caminar y no ponen atención, eso es la diligencia, a lo que es bueno y aceptable a Dios. Ellos empiezan a caminar como ellos quieren. Dice la palabra de Dios que cada uno camina como ellos quieren. Amén. Hay un camino que se ve correcto al hombre, pero el fin es muerte. La traducción para traductores dice así: ten mucho cuidado cómo te comportas. Esta es la misma escritura, pero en la traducción de traductores, la original hebreo y griego. Ten mucho cuidado cómo te comportas. Amén. No te comportes como una persona, otra vez la palabra, taruga. Amén. Tonta, insensata. En vez, pórtate como sabio. ¿Por qué? Porque puedes tener tú en tu vida, en tu caminar, emociones dañadas que te guíen. Esas emociones empiezan a guiarte, a dirigirte en vez de que el Espíritu Santo te dirige. Tú no quieres a alguien.
No lo puedes ver, pero es tu hermano en Cristo. Tú empiezas a apartarte de personas, a odiar a personas, empiezas a temer a personas, porque en vez de que tú te comportes como un siervo de Dios, empiezas a dejar que estas emociones dicten tu camino. Amén. Moisés, te voy a dar un buen ejemplo. Moisés se enojó. Dios le dijo que le hablara a la piedra, a la roca, para que saliera agua. Y él se enojó y le pegó a la roca. Y por esa razón no entró a la tierra de promesa. Nuestras emociones causan que nos muevamos en acciones, aunque no sean buenas. Provocan tu respuesta. La Biblia nos dice de muchas personas que fueron controladas por sus emociones, no por el Espíritu Santo. Empezamos a reconocer que las emociones, si empezamos a reconocer que nuestras emociones están controlándonos, también nos están preveniendo que vengamos a Dios. Tenemos que someter nuestro corazón a Él y dejar que Él empiece a hacer ese cambio en nuestros corazones y dirigir nuestras acciones. Vimos que Moisés, porque se enojó y le pegó a la roca en vez de hablarle a él como Dios le instruyó, la misma cosa pasó, salió la agua. Pero Moisés lo hizo de enojo. No caminó exactamente como Dios dijo. Y eso causó que no entrara a la tierra prometida. A veces Dios quiere que vengamos a Él con todas las dolencias, todas nuestras emociones heridas, todo lo que nos ha pasado y nomás lloremos a sus pies. Amén. Y dejemos que el Espíritu Santo empiece a dirigir nuestras acciones. A veces Dios quiere nomás recordarnos que Él nos ama. Aleluya. Él quiere recordarnos que si le preguntas que te perdone, Él te perdona. Dios diseñó, quiero que entiendas la realidad de las emociones. Dios diseñó tus emociones, no para guiarte, pero que sean una indicación que está pasando. Por ejemplo, si tú vas en tu carro y empieza la línea a llegar al vacío, no vas a seguir manejando, vas a buscar una gasolinera. Tus emociones son una dictación de dónde estás. Si estás una persona que se enojona y ves que se está yendo a lo rojo, sabes que allí tienes que parar. Es una indicación de Dios que tienes que parar y dejar que Dios tome control. Amén. Así fue con Moisés. Vemos otras partes de la Biblia donde varios siervos de Dios se dejaron mover por sus emociones. David se dejó mover por la lujuria, no el amor, por Betsabé. Tenemos que entender que estas cosas son un sonido que dice warning, advertencia, advertencia. Amén. Esas emociones no nomás te dicen dónde estás, pero empiezan a hacer un patrón en tu vida. ¿Dónde estás con Dios? Amén. Te empiezan a decir en cierta forma, en cuál forma, qué es lo que estás tú aceptando o rechazando. Hay emociones buenas, hay delicia, hay amor verdadero, hay afección, hay gozo. Todos están en la Biblia porque revelan en tu corazón dónde estás. Tú todavía eres enojón y no ha sido reemplazado el enojo con temperance. Sí, eres una persona que todavía no tiene gozo en el Señor. Amén. O tienes temores, o no tienes confianza. Te dicen dónde estás. Amén. Segundo Timoteo 2, 24 a 26. Vamos a cambiarle allí. Amén. 24 a 26. Dice, porque el siervo del Señor, quiero que oigas, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a ir aquí, vamos a ver esto bien claro. Escribe esta escritura. El siervo de Dios no debe de ¿qué? Ser contencioso, no debe tener argumentos. Amén. Ahora, ¿qué significa? Significa que si alguien viene y contradice la palabra o empieza a atacar, ¿qué debes de hacer? Bueno, para empezar, no debes de contender la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita. Amén. Eso no significa que no les vas a corregir, pero no vas a argumentar. Es un argumento de necios. Amén. Pero les enseñas la verdad amablemente, sí,
para que ellos vean que tu mansedumbre está Dios y posiblemente se arrepientan. Amén. Pero también aquí dice, amén, y escapen el lazo del diablo, que están cautivos a su voluntad de él. ¿Qué es? Las emociones son trampas del diablo. Y a veces no lo entendemos. Las emociones están intermetidas en tu naturaleza caída. Por eso es que a veces hay argumentos. Vas a un restaurante donde nunca has estado con una persona y te acuerdas del ambiente, toca una canción y te enojas y no sabes por qué. Amén. ¿Por qué? Porque algo pasó que te trae esa emoción para afuera, de enojo o de miedo posiblemente. Y entonces tú estás en medio de una situación donde la persona que está al otro lado de ti ni siquiera sabe qué está pasando. Amén. Es imperativamente que tú entiendas que esas son trampas de Satanás que están atadas. Las emociones se interponen en tu mente y entonces tú estás atrapado. Es una trampa del diablo. Tu respuesta debe de ser una que no te dejes manipular. Satanás usa estas cosas, según aquí, para cautivarte a su voluntad. Tú estás yendo bien con Cristo, de repente una persona te hace enojar y ahí pierdes toda tu salvación. Te enojas, haces destrucción y causas problemas y no sabes por qué. Y al último, perdiste tu salvación posiblemente por algo tan simple. Posiblemente estás caminando, todo está bien, y él te da una mala cara. Y tú eres una persona temerosa, empiezas a tener miedo, a correr, a esconderte, te están viendo, te están espiando. Y miedo no es de Dios. Nomás estoy usando estos dos ejemplos. Y estas cosas son realidades. Realidades que la gente empieza a moverse. Yo no sé si tú conoces a gente que... Yo conozco a personas que piensan que los están siguiendo y no salen de su casa por días. Piensan que los están espiando. Y un miedo, no quieren salir ni a la calle ni a la casa. Eso está pasando en muchas fases. Las noticias de este país. Quiero que oigas lo que te voy a decir. Las noticias de este país. La popular agenda ahorita. Casa, aunque si tú eres un inmigrante, ahorita tengas miedo a salir de tu casa. Porque te van a deportar. Hay retenes en todas partes, según, pero no hay. Tienes que entender que a veces es propaganda de miedo. Estoy usando esto como un ejemplo. Pero hay otras cosas. Hay gente que no entiende y ellos empiezan a esconderse, a responder emocionalmente con el enojo y otras cosas, con depresión. Amén. Esas cosas no son de Dios. Amén. Esas emociones son las que controlan tu voluntad cuando no estás en Cristo. Vamos a verlo. Si tú eres una persona enojona, te pueden decir misa, te pueden decir lo que tú quieras, no te pueden parar porque tu emoción del enojo ha controlado tu mente y entras en una furia que te ciega. ¿Y qué pasa? Haces una barbaridad y después estás arrepentido, pero hay consecuencias. ¿Entiendes? Pero con una voluntad está controlada por Cristo. Pase lo que pase, tú estás even. Estás temperado, nada te puede pasar. Estás bajo control del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está controlando todo. ¿Amén? En Gálatas 5:16 dice que si caminas en el Espíritu, no vas a cumplir la lujuria de la carne. ¿Amén? En Romanos 8:14 dice, por esos que son guiados del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú estás guiado por emociones, quiero que estés conmigo en esta. Si estás guiado por emociones, ¿de quién eres hijo? Porque el hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Si yo dejo que mis emociones me controlen y me están dictando mi camino, ¿soy hijo de Dios? No. Porque estoy obedeciendo la carne, no al Espíritu. ¿Amén? Una cosa más con emociones. Hay gente que tiene un espíritu quebrantado, herido. Amén. La palabra de Dios es wounded spirit, es herido. Antes de hablar de la sanación del espíritu el miércoles que viene, vamos a hablar de esa herida. Las heridas son emociones. Amén. Hay gente que tú conoces que no ha perdonado. Es la más grande problema. No han perdonado. No importa lo que se les diga, no han perdonado. Pueden decir que han perdonado,
Pueden actuar como que han perdonado, pero no han perdonado. Él les dicto qué es el perdón. El perdón es perdonar, olvidar y dejar que Dios se encargue. Amén. Pero eso no es una excusa para la persona que siempre está gritando, es que no has perdonado. Porque la persona que siempre dice no has perdonado, siempre es la persona que tiene algo ahí también. Les digo una cosa, la persona que grita ser perdonada es igual a la persona que no perdona. Hay un problema ahí. Amén. Cuando una persona ha perdonado, no le molesta ver a la otra persona. Exacto. No le molesta que estén ahí. Amén. Pero la persona que está ahí, que dice que es la víctima de que no lo han perdonado, también esa persona, cuando se impone, sabiendo que está provocando, no está bien tampoco. Esas personas están controladas por sus emociones. Amén. Les hago una pregunta. Cuando Cristo te perdonó de tus pecados, ¿acaso te dijo, no puedes ir a mi casa? ¿Qué es la casa de Dios? Nadie dice nada. ¿Acaso Cristo te dijo, cuando Él te perdonó, no quiero verte? No. ¿Acaso Cristo te dijo cuando dijo, te voy a perdonar, pero esto no? No. Tenemos que entender que esas son mentiras que se han ido propagadas, propanadas por la iglesia, por ministros que piensan que son inteligentes. Y yo entiendo por qué lo han hecho. Pero cuando Cristo perdona, Él perdona completamente y se lo olvida de todo. Amén. ¿Qué no? ¿Estás contento que Cristo es así con nosotros? Porque si Él perdonara como nosotros, oh wow. Oh wow. Amén. Cuando eres guiado del Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Amén. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es ser guiado según lo que Dios dice, no según lo que dice un hombre. Así es. Amén. Vamos a hablar de la voluntad. Cuando el hombre ya no pudo comunicarse con Dios por la caída, ya no pudo reflejar su alma, el personaje de Dios adentro de ellos. Ya no fuiste hecho en la imagen de Dios, ya fuiste un hombre caído, Adán. Tus hijos fueron hechos en tu imagen. Y la voluntad del hombre siempre ha sido de buscar la verdad, el conocimiento del bien y el mal. Pero vamos a ver una espectacular escena. Vamos a Lucas 8, 26 a 28. Quiero que veamos esta escena espectacular. Lucas, amén. Y vamos a leer Lucas 8, 26. 8. Amén. 8:26 también. Hasta el 28. Amén. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadareos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Quiero que veamos esto, quiero que entiendamos este día. Hay mucha gente, y yo lo sé porque a mí me han dicho, gente me ha dicho, gente yo he aconsejado a gente, yo he hablado con gente, que me dice, he hecho todo, pero no cambio. He tratado todo, pero no cambio. Han orado por mí todos, pero no cambio. Y empiezan a echarle la culpa a ministros, a iglesias, a ministerios, a esa persona, aquel hermano, aquella hermana. Amén. Y empiezan a buscar excusas. Aquí estaba un hombre endemoniado por 1000 demonios. Quiero que cuentes 1000 demonios. Y viendo a Jesús a la distancia, no le importó cuántos demonios estaban opresionándolos. Él corrió, gritó y corrió y se lanzó a los pies de Cristo. Imagínate la escena. Está saliendo Cristo con sus discípulos del barco.
Están caminando y en la distancia un hombre grita y corre con todas sus fuerzas y se echa como un futbolista americano que se echa hacia los pies de Cristo y lo agarra. Y él ni siquiera él habló el demonio adentro de él. Pero el demonio adentro de él no pudo parar a este hombre que corriera hacia los pies de Cristo. Esa es la voluntad, el poder de la voluntad que Dios te dio. Ese fue, el diablo causó la caída, pero Dios tuvo un extra tarjeta ahí para ti. Te dio una voluntad propia. Y ese hombre, cuando vio a Cristo, imagínate, no tuvo que oír nada, no tuvo que oírlo predicar, nomás viéndolo, corrió y se echó a los pies del amo. Y cuando se echó a los pies de Cristo, ni siquiera pudo hablar él. El demonio le dijo a Cristo, sabiendo que había perdido ese demonio, porque la voluntad de ese hombre era de seguir a Cristo. Sabiendo que había perdido, ese demonio dijo, ¿qué voy a hacer contigo, hijo del Dios Altísimo? No me tormentes. Porque ese demonio, ese momento entendió que él había perdido. Porque este hombre en su voluntad había dicho, ya no te quiero a ti. No quiero nada contigo ni con tus 999 amigos. Yo quiero a Cristo. Y ese hombre corrió. Vi en el diccionario Webster. La palabra voluntad es la palabra consentimiento. Es la palabra de dar un command, un mando. Es la palabra deseo y es la palabra rehuso. Tu voluntad en tu voluntad tienes el poder de dar consentimiento o no. En tu voluntad tienes el poder de dar el mandato o no. En tu voluntad tienes el poder de desear o rechazar. ¿Entiendes? Este hombre ya no les dio consentimiento viendo a Cristo de estar allí. Ya no quiso que estuvieran ahí, pero con su grito dio el voz de un mando diciendo yo quiero a Cristo. Con su correr, él rechazó a esos demonios. Pero aún así me dices que no puedes. Y ni siquiera están demonios en ti. Es tu voluntad. En 2 Corintios 8, 11 a 12. ¿Me lo puedes leer, por favor? 2 Corintios 8, 11 a 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mira lo que dice. Dice que si tú tienes una voluntad dispuesta, amén. ¿Es lo que me lo lees otra vez? Amén. Vamos a estar seguros. Pues, también cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptada. Vamos a parar ahí. La palabra en inglés dice there was a readiness to will. Que estás listo de voluntad. Está dispuesto. ¿Dispuesto? Amen. Empieza, now therefore perform the things doing so that there may be a readiness to will. Estás listo de voluntad. ¿Para qué? Para hacerlo. Pero primero tiene que haber una voluntad dispuesta. Amén. Primero tu voluntad se prepara. Y tu voluntad está dispuesta. Entonces estás aceptado. Quiero que eso es bien importante. Está hablando de la salvación. No puedes ser salvo si no estás con una voluntad lista y dispuesta. Amén. Cuando tienes esa voluntad lista y dispuesta, eres aceptado aunque no tengas nada. ¿Por qué? Porque se te es dado lo que no tienes, que es el Espíritu de Dios, que es la sangre del Cordero. Pero ¿qué tiene que haber primero? Una voluntad dispuesta. Igual como este hombre, en la distancia él vio a Cristo y él estaba más que dispuesto. Te voy a hacer una pregunta. Él estaba allí desde niño. ¿Cuánto tiempo has estado tú atrapado?
que tu voluntad no ha captado que tiene que buscar algo mejor. Que tu voluntad no ha captado que Cristo te ama. En Juan 6:38 dice, yo vine del cielo, no a hacer mi propia voluntad, pero la voluntad del que me mandó. Cristo mismo dijo que Él había rendido su voluntad a su Padre. Léelo, está ahí. Amén. Que Él había rendido su voluntad a su Padre. Así es. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo a ellos, bueno, me lo lees en español porque es palabra diferente en inglés. 4:34, Juan. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El corazón de cualquier siervo de Dios que ha sido renovado es de hacer la voluntad del que nos mandó. Amén. Y terminar la obra. Amén. Cuando el hombre cayó, ya no pudo el hombre controlar su mente, porque estaba dictada por sus emociones y la voluntad estaba capturada. ¿Quieres ser libre este día? ¿Quieres que tu alma sea sanada? Rinde tu voluntad a Cristo. Amén. La palabra voluntad es la palabra, o mente es la palabra psyche. Voy a regresar a la mente. La palabra psyche habla del aliento de la vida. La fuerza vital que causa que tu cuerpo se mueva. Interesantemente, esa es la palabra mente. ¿Qué es lo que pasó en la caída? Nosotros estábamos en ese tiempo, Adán estaba un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, porque el aliento de Dios lo llenó del Espíritu. Y en ese momento, él estaba completamente atado con Dios. El día que él se rebeló contra Dios, hubo una desconexión. Y como dije hace ratito, la cosa más horrible que había pasado es la muerte de un ser, una alma viva. La Biblia dice que las personas en este mundo, amén, tienen un espíritu de rebeldía. Cuando Adán pecó, entró el espíritu de rebeldía adentro de Adán, adentro de toda la criatura que iban a nacer, que trae el camino pecaminoso, el pecado original que nace en todos nosotros. Nacemos con rebeldía en nuestros corazones, pero en deseo de buscar a Dios. Y cuando eso pasa, la única manera es de venir a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y rendir, quiero que oigas, y rendir tu voluntad a Él. Amén. ¿Por qué piensas que la primera cosa que hace es que renovar la mente? Él empieza a reprogramar tu computadora. Amén. Él empieza a quitar todos los virus, toda la basura. Empieza a hacer una limpieza. Empieza a sacar las cosas que te dañaron, los virus de este mundo. Y Él empieza a santificarte. Gloria a Dios. Él empieza a limpiar para que otra vez puedas moverte rápido, para que otra vez puedas correr detrás de Él, para que tu mente empiece a cambiar, para que tus emociones empiecen a sanarse, a ser guiado por el Espíritu Santo, como estaba Adán. Y después, tú mismo rendirás tu voluntad a Él. ¿Por qué? Sería un placer servirle entendiendo que Él nos ama tanto. Hay mucha gente este día que no entienden. Viven sirviendo a Dios con daños en sus emociones. Viven sirviendo a Dios con una voluntad que no se quiere rendir. Viven sirviendo a Dios con una mente que no quiere cambiar y no quiere ser renovada. Y no son nuevas criaturas. La palabra dice que si vienes a Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa una nueva criatura? Es una cosa que nunca ha existido antes. El nuevo tú que Cristo quiere hacer con esa mente renovada y con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pero tú eres el que tienes el control. Este día rendirás a Cristo tu mente, tu voluntad y tus emociones para que sane tu alma. ¿Sabes? Él quiere hacerlo. Él te ama. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, venimos a tu presencia. Te damos gloria, Señor. Tú eres tan bueno.
Te bendecimos, Señor. Y Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, cada corazón duro que está cauterizado por las emociones y los daños causados, Padre, quebrántalo. Cada mente, Padre, que está cauterizada, Padre, que no quiere oír, que está dura, que no quiere entender, Padre, porque ha sido cegado por el dolor, por la programación de este mundo, Padre. Toca esta mente este día, Padre. Quebranta esos corazones y esas mentes, Padre. Y Padre, esos que siguen dando excusa tras excusa tras excusa, porque, Padre, su voluntad no deja que ellos te sirvan. Padre, humíllalos delante de ti, para que puedan servirte, Padre. Que sean como ese hombre, Padre, que salió de las tumbas y viendo a Cristo, corrió, gritó y se lanzó a sus pies rechazando a cada demonio. Padre, haz una cosa nueva este día en tu pueblo. En el nombre de Jesús decimos, amén. Que Dios te bendiga. ¿Quiénes son? ¿Ah?